Dime si este eres tú. ¿Quieres comenzar a leer filosofía? Intentaste leer un par de libros, viste los títulos, viste los tamaños y dijiste, no sé, no creo. Bueno, hay otra forma de comenzar a leer filosofía que es mucho más atractiva y mucho más fácil para tu bolsillo y para tus ojos. Puedes aprender filosofía a través de ciertos libros que tienen escondidas o no tan escondidas las ideas a discutir en diferentes corrientes. En este video te voy a explicar desde los más sencillos hasta los más complejos de 10 libros que yo he elegido previamente, hablando de qué se tratan, qué tanto contenido filosófico tienen y qué tan difíciles son de hablar. Comenzamos con dos libros preciosos escritos por la misma persona, David Michi, que son El gato del Dalai Lama y El arte del ronronear. El gato del Dalai Lama es una novela encantadora y reflexiva que sigue las aventuras de una pequeña gata callejera que es rescatada y llevada a vivir con el Dalai Lama en su residencia en Dharmasala, India. La historia es narrada desde la perspectiva de la gata, a quien se le da el apodo de His Holiness Cat, la gata de su santidad o HHC. Desde su nuevo hogar, HHC observa y participa en la vida cotidiana del Dalai Lama y sus visitantes, que incluyen desde monjes budistas hasta celebridades y personas comunes que buscan la sabiduría del jefe espiritual. A su vez, El gato del Dalai Lama y el arte de ronronear es la secuela de El gato del Dalai Lama y continúa esta historia de la gata que vive en la residencia del Dalai Lama, conocida como, ya dijimos, HHC. La felina narradora se embarca en una búsqueda personal para descubrir el secreto del verdadero arte de estar contento y la felicidad duradera, que ella llama el arte de ronronear. Cada capítulo de ambos libros presenta historias y enseñanzas inspiradas basadas en la filosofía budista y cómo aplicarlas en la vida cotidiana para encontrar paz y felicidad. Eh, estos libros son preciosos. Es una forma muy inteligente de aproximar la filosofía budista tibetana de una manera que yo creo que hasta un niño chiquito puede leerlo. Por eso, a este libro le voy a calificar con, en cuanto a disfrute filosófico, 4 de 5 gatitas sagradas. En cuanto a dificultad de lectura, 1 de 5 gatitas sagradas. Y en cuanto a calidad del libro, 3,5 de 5 gatitas sagradas. Ahora, siguiendo este camino, vamos a hablar de dos libros escritos por el mismo autor, este siendo Hostengarder. Todo aquel que haya buscado en la literatura un poquito de intro a la filosofía, a lo mejor ha escuchado de uno de sus dos libros. Este siendo el primero, conocido como El Mundo de Sofía. El Mundo de Sofía es una novela filosófica que sigue la historia de Sofía Amundsen, una niña de 14 años que vive en Noruega, pero antes de su cumpleaños número 15 comienza a recibir misteriosas cartas y postales dirigidas a ellas que contienen preguntas filosóficas y pequeños ensayos sobre la historia de la filosofía. Poco a poco, la historia va llevando a Sofía en lo que bien podría ser una clase ejemplar de filosofía, y ella va viendo desde los antiguos clásicos hasta la filosofía contemporánea el pensamiento humano evolucionar. Es un libro precioso, es un libro académico, es un poco extenso. Yo lo califico en cuanto a contenido filosófico, lo califico 3,5 postales de un filósofo misterioso de 5. En cuanto a disfrute de lectura, lo califico 5 de 5 postales de un filósofo misterioso. Y en cuanto a calidad, dificultad de escritura, más bien dificultad de lectura, lo califico un 2 de 5 postales de un filósofo misterioso. Ahora bien, el segundo libro de este autor es uno que se llama La joven de las naranjas, que es una novela conmovedora que narra la historia de Georg Ritt, que es un joven que a los 15 años encuentra una carta que su padre le escribió antes de morir. La carta narra la historia de amor entre Jan y que es su padre, y una misteriosa mujer a la que llama la joven de las naranjas. Este es un libro precioso, es un libro de examinación interna, es mucho menos explícito en cuanto a su filosofía, pero los temas de introspección y de la importancia de las relaciones interpersonales que habla no tienen pierde filosófico. Este libro, en cuanto a aporte filosófico, le califico 2 de 5 canastas llenas de naranjas. En cuanto a disfrute de lectura, le califico 5 de 5 canastas de naranjas. Y en cuanto a
dificultad de lectura, le doy 1 de 5 canastas de naranjas. Vale la pena aclarar que cuando la calificación es baja en cuanto a dificultad, esto es porque es muy fácil de leer. Ahora vamos a dar el salto a los escritos de autores con el Nobel de Literatura y vamos a comenzar con Germán Hesse. Germán Hesse es un autor espectacular, Nobel de Literatura, de origen alemán, y la primera novela de él que voy a recomendar se llama Siddhartha. Siddhartha, sorprendiendo a nadie, es una novela filosófica que narra la búsqueda espiritual de un joven llamado Siddhartha durante la época del Gautama Buda en la India. Siddhartha es hijo de un brahman que decide dejar atrás su vida de comodidades para buscar la iluminación. Después se va al otro extremo y finalmente encuentra la paz. Este libro es precioso y es una hermosa y excelente aproximación tanto a la mitología del Buda como a la filosofía aplicada del budismo. Este libro le califico personalmente 5 de 5 flores de loto en cuanto a aporte filosófico, 4 de 5 flores de loto en cuanto a disfrute de lectura y 2 de 5 flores de loto en cuanto a dificultad de lectura. Ahora bien, siguiendo eh, con Germán Hesse, nos vamos con su obra máxima, que es El lobo estepario. El lobo estepario es una novela que explora la compleja psicología de su protagonista, Harry. Harry es un hombre de mediana edad que se siente alienado por la sociedad burguesa en la que vive y se describe a sí mismo como un lobo estepario, un ser solitario e incomprendido. Después del tiempo, o de un tiempo más bien, Harry se comienza a encontrar con diferentes personas, con diferentes situaciones que llevan a la examinación interna de él mismo, así como la examinación de la sociedad en la cual habita. Este libro, por algo, es una de las grandes obras de la filosofía. Su aporte literario, más bien filosófico, es muy grande, pero no es tan asequible a quien lo lee, por lo que me veo forzado a calificarlo con un 3 de 5 piezas de ajedrez. Esa referencia tiene sentido para quien lo haya leído. En cuanto a aporte filosófico, en cuanto a calidad de lectura, le doy un 5 de 5 piezas de ajedrez. Y en cuanto a dificultad de lectura, le doy 3 de 5 piezas de ajedrez. Nos seguimos con otro Nobel de literatura, y este es, para que me conozca, inevitable que no apareciera, y es Albert Camus. Albert Camus, hablaremos de dos libros de él. El primero siendo El extranjero. El extranjero es una novela existencialista que narra la vida de Meursault, un hombre franco-argelino que vive en Argelia. La historia comienza con la noticia de la muerte de la madre de este hombre, quien responde con una extraña indiferencia que desconcierta a quienes lo rodean. La trama va avanzando a través de eventos de su vida y no les voy a dañar qué es lo que pasa. A lo largo del libro, Camus explora temas como el absurdo de la existencia, la alienación y la indiferencia de la naturaleza humana. Es básicamente una puesta en práctica de la filosofía absurdista de Camus. Este libro, en cuanto a dificultad de lectura, le voy a dar una tarde calurosa de 5. En cuanto a aporte filosófico, le voy a dar tres tardes calurosas de 5. En cuanto a calidad del libro, le voy a dar 5 tardes calurosas de 5. La segunda novela a la que vamos a hablar de Camus, tal vez es menos conocida, pero no por eso de menor calidad, y se llama La peste. La peste es una novela alegórica que desarrolla la ciudad de Orán, una ciudad en Argelia donde una extraña epidemia de peste bubónica comienza a devastar a la población. La novela sigue a varios personajes y a medida que la peste se extiende, la ciudad es puesta en cuarentena y sus habitantes enfrentan sufrimiento, aislamiento, desesperación. Los personajes principales exploran diferentes respuestas humanas a la plaga y al sufrimiento, cada personaje representando una distinta actitud filosófica hacia la vida, la muerte, la solidaridad, la resistencia. Es una profunda meditación de la condición humana. Es una lucha contra el sufrimiento inevitable y la importancia de la solidaridad y la compasión en tiempos de crisis. Yo a esta obra le califico en cuanto a aporte filosófico 3,5 ratas muertas de 5, porque el contenido es muy bueno, pero sí hay que pescarlo. En cuanto a calidad de lectura, 5 de 5 ratas muertas. Y en cuanto a dificultad de lectura, 1,5 ratas de 5. Es un libro no para niños, pero fácil de leer. Continuamos ahora con el trabajo de El ensayo sobre la ceguera.
Este libro de Saramago es una alegoría espectacular que explora la fragilidad de la civilización humana y la naturaleza de la humanidad. La historia comienza cuando una inexplicable epidemia de ceguera, conocida como la ceguera blanca, afecta a una ciudad no especificada. Las víctimas de esta enfermedad ven solo una blancura deslumbrante, como si estuvieran sumergidas en una nube de leche. Es una poderosa reflexión sobre la condición humana, la interdependencia y la capacidad de los individuos para encontrar luz y la oscuridad más profunda. Saramago caracteriza un estilo único y un uso deliberado de la puntuación que eleva esta obra más allá de un libro cualquiera. El solo ver cómo está redactado y cómo está editado es una invitación al lector de cuestionarse no solo lo que está pensando, sino lo que está leyendo. Este libro, en cuanto a calidad de lectura, tiene 5 vasos de leche de 5. En cuanto a porte filosófico, mismo caso que la peste, le voy a dar una calificación, en este caso de 3 vasos de leche. Y en cuanto a dificultad de lectura, sencillamente porque la puntuación es difícil y es un libro pesado, le voy a dar 2 vasos de leche y medio. Para concluir, vamos a hablar de el que considero yo el libro más complejo de este trabajo, pero es una obra de arte. Y es una obra de arte no solo de este autor y de la filosofía, sino que creo que es casi algo que debería ser premiado como uno de los mejores logros de la humanidad. Yo sé, vaya declaración. Y es Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Los hermanos Karamazov es una novela profunda y compleja que explora temas filosóficos, éticos, espirituales a través de la vida y los conflictos de la familia Karamazov. La historia se centra en el patriarca Fyodor Karamazov y sus 3 hijos, cada uno con personalidades y creencias muy estrictas. Los 3 hijos son Dmitri, el hijo mayor, que es apasionado, violento, que se enfrenta con su padre por una disputa de herencia y por el amor de una mujer llamada Grushenka. El segundo hijo es uno que se llama Iván, que es un intelectual, es ateo, lucha con profundas cuestiones sobre la existencia de Dios, el mal en el mundo. Escribe un ensayo filosófico dentro de la misma obra que no tiene ningún pierde, y de hecho es una parte espectacular que puedes buscar solo ese ensayo y lo vale. Y finalmente Alexei o Alyosha es el hijo menor, es amable, profundamente religioso, intenta seguir los pasos de un anciano monje que lo está guiando. No por nada este libro se considera una obra maestra de la literatura universal. Hace una exploración de la naturaleza humana, de la fe, de la duda, de la moralidad, y a través de los hijos y de una cuarta persona que no les voy a decir quién es porque es un spoiler y sí, los voy a proteger de spoilers de un libro de más de 100 años. Vemos como ante la crisis existencial, cada uno de los hijos y esta cuarta figura representan los posibles mecanismos que los humanos solemos tener. La búsqueda del placer, la búsqueda de la fe, la búsqueda de la razón. Dostoyevsky, brillantemente en su trabajo, hace que estas diferentes tendencias humanas de cómo aproximar la crisis discutan entre ellas y ver cuál gana. Creo que es claro, en cuanto a contenido filosófico, voy a dar 5 hijos de patriarca ruso de 5. En cuanto a dificultad de lectura, voy a tener que dar 4 libros, 4 hijos de patriarca ruso de 5. Y en cuanto a calidad de lectura, voy a tener que darle 5 hijos de 5. Espero este video te haya gustado y te haya servido. Me encantaría saber si has leído alguno de estos libros, qué opinas de ellos. Si no los has leído y los lees por este video, por favor regresa. Cuéntame, ¿qué pensaste? Por último, si hay algún otro libro que te haya gustado, que quisieras que estuviera en esta lista, podemos hacer otra en el futuro. Tú solo dímelo en los comentarios. Si puedes, un like, si te puedes suscribir, sería fantástico. Igual tenemos redes, tenemos Instagram, tenemos TikTok, todo con Filosoando. Y de hecho, todo esto sale de un podcast que encuentras en este canal de YouTube y también encuentras en Spotify. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo.